Somos estudiantes de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos de Ezequiel Zamora en el estado de Barinas, en la carrera de Derecho, su proyecto Derecho Administrativo 1 con la profesora Beatriz Torres. Somos el equipo número 6, integrado por Nelson Quintero y mi persona, Yasmile Pineda. Nos toca discernir sobre algunos temas. Entre ellos tenemos la noción general de la personalidad jurídica. Para adentrarnos al tema, es importante conocer, ¿verdad?, el concepto de lo que es la persona, ¿verdad? La persona podemos definirla como un ente apto para ser titular de derechos y adquirir obligaciones. Luego podemos también definir lo que es la personalidad. ¿Qué es la personalidad? Bueno, es la cualidad de ser persona, ¿verdad? Es la actitud para ser titular de derechos y de contraer obligaciones. Dentro de nuestro ordenamiento jurídico, nuestro Código Civil venezolano establece en el artículo 15, habla sobre las personas y las clasifica en personas naturales o jurídicas. Igualmente, ¿verdad?, el artículo 16 se refiere a que todos los individuos de la especie humana son personas naturales y que todos que adquieren derechos y obligaciones, esas personas naturales, desde el momento de su nacimiento. Aunque existen casos, ¿verdad?, en que esas personas naturales adquieren derechos y obligaciones antes de que nazcan o después de la muerte. Igualmente, hace mención de las personas jurídicas. Esas personas jurídicas adquieren derechos y obligaciones desde el momento de su creación, bien sea por entes del Estado o porque se crea a través de una asociación voluntaria, ¿verdad? Se crea un grupo de personas, ¿verdad?, y le dan forma a lo que es la persona jurídica. El artículo 19 del Código Civil venezolano establece también lo que es la persona jurídica. La podemos definir como un sujeto de derechos y obligaciones que existe físicamente, pero no como individuo, sino como institución que han sido creadas, ¿verdad? Esas instituciones son creadas por una o más personas físicas para cumplir con un objetivo específico. También podemos definir personas jurídicas como todas aquellas entidades en las que el derecho atribuye o reconoce una personalidad jurídica propia, por lo tanto, le da la capacidad para actuar como sujetos del derecho. En ese artículo 19, vamos a revisarlo acá en el Código Civil, reza lo siguiente: las personas jurídicas son las siguientes: la nación y las entidades la nación y las entidades políticas que la componen. 2. Las iglesias de cualquier credo que sean, las universidades y todos los demás cuerpos morales que la componen. Las corporaciones, asociaciones y fundaciones lícitas de carácter privado. Todas ellas son personas jurídicas de acuerdo al Código Civil. Hablando con el tema, ¿verdad?, vamos a revisar lo que son las formas de actuación de la persona jurídica. Existen dos formas de actuación. Una que tiene que ver con que las personas tanto físicas o naturales, las personas jurídicas, necesitan una voluntad que actúe, ¿verdad? Y la otra forma es que la situación de las personas colectivas, aquellas personas que se han asociado voluntariamente, varias personas, ¿verdad?, ofrecen mayor complejidad, pues por lo que remite el caso, por lo que ya he explicado, de que se unen varias personas, entonces hay mayor complejidad en el asunto. Ahora pasamos a revisar lo que es la clasificación de las personas jurídicas. Ella se clasifica en dos personas jurídicas. Una es las personas jurídicas de derecho público, ¿verdad?, y las personas jurídicas de derecho privado. Las personas jurídicas de derecho público, como bien lo revisamos en el artículo 19 del Código Civil, es la nación, las iglesias de cualquier credo, ¿verdad?, las universidades. Y las personas jurídicas de derecho privado son las asociaciones, las fundaciones y las sociedades tanto civiles como mercantiles.
hablando de nación, ¿verdad? Vamos a detenernos un poco acá y podemos decir que el concepto nación dentro del derecho público no es una persona jurídica. Él es persona jurídica cuando se haya organizado jurídicamente. Entonces, es decir, cuando se convierte en Estado, en ese momento, cuando ella se organiza, la nación se organiza jurídicamente, se convierte en Estado y allí el Estado, en el caso acá de Venezuela, sí tiene personalidad jurídica. En este mismo orden de ideas, ¿verdad? Existe también acá en Venezuela otras personas jurídicas de carácter público, ¿verdad? Una de ellas son los institutos autónomos, ¿verdad? ¿Qué son los institutos autónomos? Son aquellos organismos que son creados por el Estado, ¿verdad? Mediante una ley nacional, estatal o municipal, ¿verdad? También tienen la característica de que tienen patrimonio propio, ¿verdad? Y su funcionamiento es autónomo. Igualmente también existen las empresas del Estado, que son creadas, valga la redundancia, por el Estado, ¿verdad? Como son las empresas como PDVSA, ¿verdad? La Corporación Venezolana de Guayana, CADACE, Corpoelec, el Banco Central de Venezuela también es otra empresa del Estado, ¿verdad? Creada a través, bajo una ley. Bueno, me corresponde explicar el tema del poder público, pero antes de adentrarme a lo que significa el poder público, es importante conocer su origen desde una perspectiva etimológica. La palabra poder deriva del latín possere, que significa amo. Mientras tanto, la palabra pública deriva del latín publicus, público. No obstante, de allí, teniendo claro lo que etimológicamente significa el término poder público, es importante profundizar sobre el tema. En tal sentido, la noción del poder público abarca los poderes del Estado. ¿Cuáles son esos poderes públicos del Estado? El poder ejecutivo, el política pública del Estado. ¿Cómo las desarrolla? ¿A través de qué tipo de órgano las desarrolla? A través de las instituciones. Por otra parte, el poder legislativo es el que se encarga de crear las leyes. Ahora bien, más allá de crearlas, también puede hacer el ejercicio de la modificación. Siguiendo en este mismo orden, tenemos el poder judicial, que es el poder de justicia, que es el que se encarga, el poder judicial, que es el que se encarga de aplicar la justicia propiamente dicha. En el caso de Venezuela existen dos poderes más, incluidos dentro de la Constitución Bolivariana de Venezuela, creada en el año 1999 a través de la participación del poder popular, y por medio de una constituyente. Son el poder electoral y el poder ciudadano. Por otra parte, continuando en el desarrollo del tema, es importante destacar que como ellos abarcan la política de lo que es el Estado, lo que es el órgano, entonces podemos entrar a lo que significa el órgano. El órgano es un conjunto de atribuciones, es un conjunto de competencias que se le confiere a un individuo, que se le da a una persona, que dentro de lo estudiado toca el tema de la persona física. Esta persona física, ¿verdad?, representada en un funcionario o en un agente del Estado, es la que se va a encargar de hacer el ejercicio de la función pública, ¿verdad?, de las políticas públicas, pero sometido o respetando lo que son las normas jurídicas por las cuales él tiene que adaptarse, ¿verdad?, para de esta manera comenzar a desarrollar las funciones que son de su competencia. De allí la mencionada tesis
de ser la persona, de la mencionada tesis de la imputación, que fue creada por el alemán Ann Kensi, que se encargó de profundizar la teoría el órgano del Estado a través de la teoría del órgano, o conocido como la teoría del mandato. Pero antes de la teoría del mandato también nos encontramos con la teoría de la representación. Esta teoría de la representación, vale decir, está representada en una persona, y esta persona, independientemente de ser una persona común o natural, una vez que pasa a hacer el ejercicio de la administración pública, debe vincularse a las normativas jurídicas, que de allí una vez que ejerza su voluntad de poner en práctica el trabajo, el ejercicio de la función pública, tiene que acatar las normativas que de ella derivan, para de esta manera ejercer la política pública de una manera legal, ¿verdad? De lo contrario, sería contrastar contra el Estado, y todo lo que ella haría, cualquier acto administrativo que ella ese individuo pueda ejercer, una vez que tenga su representación y ejerce el mandato como autoridad del Estado, desarrolla acciones distintas a las que le fue conferida, podríamos estar hablando de una irregularidad o de un ilícito. Continuando con el tema acerca de las actuaciones que le corresponde al funcionario una vez que ocupe el rol de gerente, indudablemente que él tiene unas atribuciones y unas competencias que le brinda el Estado. No sin embargo, por ello, él pierde sus obligaciones, sus derechos o intereses propios. Él las sigue manteniendo, él las sigue conservando, pero dentro de los límites que le establece el Estado. Es por ello que el funcionario público, ¿verdad?, con esas atribuciones, con esas competencias, él las comienza a ejercer legítimamente. Y es así que comienza a desempeñar sus funciones de acuerdo a las normativas, de acuerdo a las limitaciones que le establece el órgano jurídico frente al órgano físico, la cual se rige dentro de la administración pública. Una vez que el órgano físico asume el compromiso de hacer el ejercicio de la función pública, la realiza dentro de estas atribuciones, ¿verdad?, y adquiere características o condiciones especiales frente al Estado. Bueno, una vez que el órgano físico comienza a ejercer sus funciones legítimamente, amparado por el orden jurídico, podemos dar cuenta de que las competencias se pueden clasificar en razón a la materia, ¿verdad?, que obedece a que cualquier acto o hecho, ¿verdad?, administrativo que se presente es de acuerdo, debe ser atendido de acuerdo a las realidades de su órgano respectivo. Por ejemplo, si existe un ilícito ambiental, es de competencia del organismo que tiene que ver en materia ambiental. Si es de carácter judicial, ¿verdad?, sobre atentado sobre una persona, tiene que ver el Poder Judicial, y así en lo sucesivo. Igualmente tenemos otras clasificaciones en razón del tiempo, ¿verdad? El tiempo es permanente o temporal o accidental. Igualmente de acuerdo al territorio, en razón al territorio, que podemos clasificarla de acuerdo a las realidades nacionales, ¿verdad?, a nivel nacional, a nivel estatal, a nivel local
parroquial, municipal, incluso vecinal, comunitario. Allí existen dentro de cada una de esas ramas diversas competencias. Bueno, en razón al grado, las competencias, como último punto dentro del marco de lo que es la clasificación, las competencias se clasifican de acuerdo a esta razón, se clasifican en centralizadas, es cuando las competencias se le confiere a un órgano superior, a un órgano centralizado exclusivamente. La desconcentración es cuando las competencias se le atribuyen a un órgano inferior. No obstante, independientemente que se le atribuya a ese órgano inferior, queda dentro de ese mismo ámbito, dentro de la competencia estatal. Por último, la competencia descentralizada, donde se le atribuye, ¿verdad?, o se les confiere las competencias o sus atribuciones a un ente nuevo, ¿verdad?, separado de la administración central.